Gran gusto recibirte, Florencio. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Gracias a vos por invitarme. Por favor, te presentamos, quiero ver el graph. Candidato, ¿qué debo poner en el graph? Soy candidato a diputado en Provincias Unidas, ¿no? Que es una nueva fuerza. Es importante porque nace del interior federal hacia el centro, en la cual hay una mirada diferente en la Argentina. Integran las provincias más productivas de la Argentina, como Santa Fe con Maxi Puyaro, con Córdoba con Yarlora y el gringo Schiaretti como figura nacional del espacio. Después tenemos provincias como por ejemplo Jujuy, digamos, donde hay un desarrollo importante del litio, Chubut, Corrientes, y aspiramos a hacer digamos, tener una posición política razonable, de sentido común, que piense a la Argentina como un país normal, y que finalmente también premie la gestión. Nosotros somos todos hombres de gestión, creemos que la principal responsabilidad que tiene un hombre en la política cuando desempeña un cargo público es gestionar. ¿Y la gestión qué es? Es mejorarle la vida a la gente. Yo digo, es que en realidad quien se levanta temprano sepa que va a ir al trabajo, y si va en un transporte público, el transporte público funciona bien, llega a horario, que sus hijos fueron a la escuela y en la escuela tienen clase, que si va a hacer algún trámite el Estado le facilite el trámite, que pueda ir, digamos, que transitar en una carretera en condiciones. De eso se trata. Nada épico, o sea, no una cosa Nada sobrenatural. épico. Que tengamos una economía estable, que tengamos acceso al crédito, cosas razonables que yo digo, y esto es importante porque yo tengo experiencia en la gestión, lo que hay que hacer es copiar. Copiar digamos, de países que han desarrollado diferentes cuestiones y que en realidad funcionan y funcionan muy bien. Fíjate vos lo que pasa con la economía de los países de la región, todos tienen una inflación anual de 2 puntos, la que para Argentina es un mérito tener 2 mensual, ¿no? Tienen acceso al crédito, son países más normales. Me parece que a nosotros no nos ha ido bien de esta manera. Creo que tenemos que empezar a tener otra mirada. Hay otras posibilidades en la Argentina. Arranco de lo coyuntural a lo más grande. ¿Qué ves en el día de hoy? El Tesoro de Estados Unidos que dice los voy a bancar, de quitar las retenciones. ¿Qué ves? ¿Un cambio en la política económica, un manotazo de ahogado? ¿Qué ves? Y es un déjà vu, nuevamente lo mismo. Yo estoy harto de todo esto, la verdad, digo, porque primero se le viene señalando al gobierno que tiene un problema con el tipo de cambio, que está rifando las reservas que tenía, con un tipo de cambio que digo yo, es de sentido común. La Argentina tiene una restricción de dólares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si vos tenés un tipo de cambio bajo, ¿sí? En este caso, o alto contra el peso, digamos, para entender, se te generan la posibilidad de ingresos de importaciones masivas, ¿sí? Donde generás la destrucción del trabajo argentino. Entonces, para eso hay que ser muy inteligente y hay que ir graduando ese tipo digamos, de competencia, entendiendo que tenés que tener a las empresas que compiten con las empresas de la Argentina en condiciones fiscales de igualdad, porque si no es absolutamente desigual. Uno de los componentes que tenés que tener en cuenta. Después tenés que tener otro componente en cuenta. ¿Qué escala tienen esas empresas? Si tienen dumping o no tienen dumping. En fin. Y por otro lado tenés un dólar que no es favorable para las exportaciones, que son las que ingresan dólares. Es de sentido común esto, no hay que ser un economista. Yo escucho por ahí tanta cosa y está claro que esto ha sido una decisión de tipo electoral. Salir ahora a decirle todos aquellos que tengan, digamos, cereal guardado, liquídenlo antes de el 31 de octubre o hasta 7.000 millones de dólares que no van a tener retención. Entonces eso termina beneficiando, estoy seguro, a los grandes exportadores, a los grandes productores que fueron los que pudieron retener hasta ahora, digamos, el cereal. La mayoría de los pequeños productores y medianos y ya lo han liquidado. Y eso lo dijo hoy la presidenta de Federación Agraria. No, nosotros no tenemos más. Exactamente, y eso le quita previsibilidad a la economía. Nosotros venimos diciendo de hace tiempo que las retenciones al sector agropecuario, como las retenciones a todos los sectores que exportan en Argentina, deberían ser cero. Cero, para que la Argentina tenga una política agresiva exportadora, porque cuando vos creás, digamos, tenés un sistema impositivo que grava las exportaciones, lo que estás haciendo es exportar impuestos, y eso te saca de competencia. Entonces, venimos señalando esto, venimos diciendo eso, es el 0,9 del producto, va a ser reemplazado por otros impuestos que naturalmente van a crecer, porque el sector agropecuario es un sector que tiene un enorme dinamismo, tiene tecnología, tiene escala, es competitivo. Bueno, liberémoslo.
liberémoslo lentamente, diríamos en un plazo que nosotros habíamos planteado en la campaña anterior con Schiaretti en 2 años. Él viene insistiendo hace mucho tiempo, como hacía una reforma impositiva que elimine los impuestos distorsivos, ejemplo, impuestos a los débitos y los créditos y ingresos brutos. Reemplazarlo por un IVA provincial, en la cual se lleva una parte el gobierno nacional, 6 puntos y 15 puntos a las provincias. Eso le da mayor potencialidad a las provincias y hace que en realidad no se grave el sistema productivo. ¿Entendés? El ingreso bruto de una distorsión. Exactamente. Ahora, déjame que te pregunte esto. Dijiste, esto es un déjà vu. Sí. ¿Qué es esto? Macri 2016. ¿Qué es? Es todo, es siempre, todo va de lo mismo. Es la falta de dólares, la corrida cambiaria, ir al fondo, hablar con el Tesoro de Estados Unidos y volvemos y reiteramos, en vez de corregirlo de fondo a este problema. Pues yo siento hasta apuro en decirlo públicamente. Esto lo vimos. Me lo acuerdo el caballo de la Rúa sentado en un banco de la plaza esperando que lo atendiera al fondo. Exacto. Me acuerdo de los 50.000 millones de Macri. O sea, hoy Milei está entrampado como lo estuvieron Macri y de la Rúa. Sí, yo creo que sí, que tiene un problema grave en la Argentina y que si no toma decisiones de otras características en las cuales se priorice la producción, el trabajo, la Argentina va a salir adelante si crece. Si no, en realidad estamos frente a una trampa, porque en la medida que se restringe el consumo, producto de que en realidad hay una economía que se ha enfriado a partir de febrero a la fecha, vemos una franca caída de toda la actividad productiva, también eso trae como consecuencia una caída en el sistema tributario, en la recaudación de impuestos. Entonces, ajuste más ajuste. Y los planes económicos cierran con la gente adentro. Este es el problema que tiene la Argentina hoy. Y me parece que el gobierno tiene una visión equivocada. Se ha fanatizado con el tipo de cambio como un elemento para bajar la inflación. Y la inflación se puede bajar de otras maneras. Y lo decimos nosotros que estamos de acuerdo en el equilibrio fiscal. Estamos de acuerdo en que no tiene que haber emisión. Estamos de acuerdo que la mirada de los recursos que son escasos tienen que ser prioritarios. Por eso a nosotros, ¿qué nos parecía prioritario? El Garrahan, las universidades, los discapacitados, los jubilados. Y eso no es prioridad para el gobierno. De hecho, ha vetado todos los proyectos. Claro. Ustedes son destituyentes. Claro, es una locura eso. ¿Qué te pasa cuando el Milei dice, y a veces te ha nombrado, o los ha nombrado ustedes, que son destituyentes, son del club del helicóptero? Y me parece que no contribuye a nada eso, Luis. Me hace acordar mucho a la descalificación que tenía el kirchnerismo, por otro lado, a quienes piensan diferente, en vez de escuchar, dialogar, entender que las verdades absolutas se construyen de verdades relativas, que nadie quiere que le vaya mal, porque cuando le va mal a un gobierno le va mal a los argentinos. Son posiciones diferentes. A mí me parece que es un capricho, incluso hay una carga ideológica importante, por ejemplo, de no financiamiento al Garrahan. Estamos hablando de 60 millones de dólares para el hospital más importante, digamos, en atención de pibes con complejidad, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y por otro lado decimos que no tenemos 50 millones de dólares para el Garrahan y firmamos resoluciones de 300 millones de dólares para el Servicio de Inteligencia del Estado, que poco ha servido a la Argentina. Entonces, decimos que no tenemos recursos y acabamos hoy de eximir a un sector importante que abarca a grandes productores de 1.600 a 1.700 millones de dólares y decimos que no tenemos plata para las universidades o para implementar la ley de discapacidad. Es una locura lo que están diciendo. Están faltando, diríamos, están cometiendo un delito al no implementar la ley de discapacidad. Detenete un segundo, porque yo sé que esta mañana yo lo decía en la tele, digo, me debe interesar a mí, a 4 más, no le importa a nadie. El Congreso sancionó una ley para asignar fondos a la discapacidad. Sí. Fue vetada por el presidente y fue ratificada la ley, por lo cual rechazado el veto. Y hoy el presidente vuelve a mandar al Congreso a decir, díganme de dónde saco la plata. Creo que primero está cometiendo un delito y después es una chicana, digamos, de una gravedad institucional increíble y de una cuota de insensibilidad, porque estamos hablando del sector más vulnerable, de los discapacitados. Y él bien sabe que no hay presupuesto hace 2 años, ¿sí? Entonces está ejecutando el presupuesto del 2023, pero con una inflación de 150%, razón por la cual le sobran los recursos para asignarlo directamente en el Poder Ejecutivo, que es lo que está haciendo hasta ahora. Ahora, resulta ser que tiene para asignarle nuevos recursos al Servicio de Inteligencia y no para la política de discapacidad. La verdad que habla a la clara la insensibilidad que tiene, en este caso, el presidente y su equipo sobre los sectores más vulnerables, Luis. Me quedo ahí con el Garrahan y con discapacitados particularmente. Y lo pregunto con cuidado. ¿Son ignorantes o son crueles? Creo que hay una mezcla de insensibilidad y de falta de capacidad para gestionar. El Estado hay que gestionarlo. Y me parece que no puede ser que frente a una irregularidad paguen justo por pecadores. A ver,
Si hay digamos, una cantidad de pensiones sobre discapacitados por encima del promedio, ¿sí? Que eso se puede comparar inclusive con otros países o mismo con provincias de Argentina, entonces lo que deberíamos hacer es tratar de auditar eso, que podría ser una forma muy rápida y sencilla, no hacer ir a los discapacitados a la Dirección Nacional de Discapacidad, sino hacer un convenio con una universidad, digamos, que tenga el perfil de sus alumnos vinculados digamos, a este tipo de temática, relevar en cada casa de donde figura una persona que recibe pensión por discapacidad y ver si le corresponde o no, así de sencillo. Y al que no corresponde se la sacamos y si es posible le cobramos lo que cobró en forma indebida y si podemos lo metemos preso. Lo que no puede ser es que paguen justo porque pecadores. Ahora, mirá qué interesante, el lunes después de la elección de la provincia, hace una semana, perdón, quiero decir, el presidente dice en cadena, después de las auditorías que hemos hecho, entonces yo digo, al día siguiente saldrá Lugones, así, esta es la auditoría. No ha pasado. No hay ninguna auditoría, no se ha hecho ninguna auditoría y eso tiene que ver también con la ausencia de gestión. ¿Por qué? Porque en realidad no creen en el Estado. El kirchnerismo medía al Estado por la cantidad de regulaciones, la cantidad del personal, un relato que terminó siendo mentiroso, terminamos con 52% de pobreza y los servicios básicos del Estado realmente muy degradados. Y Milei no cree en el Estado, cree en el Estado ausente. Si el Estado está ausente, se agudizan las desigualdades, en cualquier orden, en el económico, en el social, en el tema que vos quieras. Nosotros que decimos, tiene que haber un Estado inteligente, que es, presta los 4 servicios básicos esenciales, esa es la prioridad. Educación, que podemos hablar sobre ese tema, salud, seguridad y justicia, y lleva adelante un plan de infraestructura para que la Argentina sea competitiva y tenga alta productividad. ¿Qué significa eso? Aeropuertos, puertos, autopistas, vías férreas, y eso es absolutamente posible. El resto, digamos, que lo hagan los privados. Pero me parece que sería importante que recapaciten que el Estado hay que administrarlo. Vos fíjate que no funciona nada, no hay patente de los autos, los pasaportes se hacen mal. Eso digo, porque yo soy de la época en donde para pedir un pasaporte tenía que llamar a un amigo de la Policía Federal, no sé cuánta cosa más. Tu gestión fue la de los DNI y los pasaportes en 15 minutos, si querés, o en 15 días largo. ¿Me contás qué pasó con los pasaportes? Creo que es más de lo mismo, no gestionan. La gestión implica un funcionario muy comprometido al máximo nivel. Yo estoy convencido de que en los últimos años el último ministro que pasó por el registro de las personas ha sido yo. Porque yo tengo una mirada vinculada a qué cosas están bajo mi responsabilidad y tienen efecto directo en mejorar la calidad de vida de la gente. Yo cuando llegué al Ministerio, el Ministerio de Interior era un ministerio oscuro, digamos, vinculado más a la rosca política, a la relación con los gobernadores. Y yo dije, la verdad yo tengo otra mirada sobre eso. ¿Qué cosas están bajo nuestra responsabilidad que tienen efecto en mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Qué es la verdadera esencia de la política? Y ahí encontré la falta de acceso, digamos, sencillo y simple al derecho a la identidad, que era el documento nacional de identidad. Para tener un documento nacional de identidad había que hacer una historia interminable. El acceso a un documento de viaje como el pasaporte lo tenía la policía, en una facultad que había sido descentralizada hace 40 años del Ministerio del Interior a la policía. ¿Por qué? Porque a la policía no se podía tocar, porque era una caja de la policía, todas las excusas de los burócratas inútiles que nunca terminaron haciendo nada. Entonces ahí hicimos 3 modalidades, dijimos, como el Estado escucha, Luis, es interesante esto, dijimos, 15 días, bárbaro, pero después decía un tipo, yo 15 días no puedo, viajo la semana que viene, 7 días. Y después encontrábamos muchos casos donde iban a los aeropuertos y se encontraban que tenían el pasaporte vencido, el de la mujer, y ahí pusimos un pasaporte al instante, que es interesante, cobrábamos $200, con esos $200 nos sobraba dinero para la emisión del pasaporte y el resto lo destinábamos para las personas vulnerables que no podían pagar un documento. Pero tiene que ver con una mirada diferente de qué cosas están bajo mi responsabilidad y en qué le cambio la vida. Lo mismo fue la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE fue, la gente no tiene moneda. Llega el momento que tiene que tomar el colectivo, no tiene moneda. El colectivero maneja, digamos, dando cambio. Los transportistas, los empresarios dicen qué cantidad de pasajeros fueron transportados. En vez de tenerlo eso a través de una herramienta, en este caso tecnológica, implementamos la SUBE. Lo mismo hicimos con los trenes. Vino la crisis de 11, digamos, sabemos que fue un desastre, 51 muertos, 700 heridos. Tomamos esa responsabilidad y rápidamente dijimos, bueno, hay que mejorar la infraestructura, digamos, de vías, trenes. Y nos equivocamos al principio porque nosotros subestimamos el tema del personal. Había una crisis enorme del material humano ahí en el Estado, en muchos casos. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo liderazgo durante mucho tiempo, se abandonó el servicio que se prestaba, entonces la gente decía, vendrá alguno más a prometernos lo que no se va a hacer. Entonces empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que ahí teníamos una dificultad y después la fuimos resolviendo. Rosario, Buenos Aires, ejemplo, que vos lo conocés.
Que yo digo, los rosarinos cuando escuchan esto, o los santafesinos, deberían reflexionar y establecer una discusión pública sobre ese tema. La vía es nueva, doble vía nueva, en tiempo récord. Doble vía nueva. Trenes nuevos, ¿sí? Que andan a 160 kilómetros. Estación Sur nueva, que le hicimos en aquel momento con la intendenta socialista Mónica Fein. Explícame por qué no hay 4 o 5 frecuencias y tardan un tiempo razonable. Que alguien me explique. Que alguien me explique, o estoy mintiendo yo, porque en realidad acá da todo lo mismo. La política se ha prostituido tanto que cualquiera dice cualquier cosa y la gente no termina sabiendo quién dice la verdad y quién miente. ¿Cómo sorteas la... Decís esto y sos Cuca? Que me da risa, Sí. o sea, porque quien conoce un toquecito de tu historia personal, sabemos cómo era cómo fue, cómo terminó tu vínculo con Cristina. Yo hace 10 años que me fui, Pero digo, ¿pero Luis. cómo sorteas esto? Porque No. incluso me lo hago como autocrítica. Sí. Tengo la conciencia tranquila. Yo soy de los pocos tipos en la política argentina, si no ser el único, que frente a un ofrecimiento como ser gobernador de Buenos Aires me fui a mi casa, pero para cumplir con la palabra. No porque me parecía poco ser gobernador de Buenos Aires, porque también se terminó distorsionando eso. Sí, que vos querías más, que querías la Claro, presidencia. no, yo lo que pretendía era participar de una PASO en aquel momento contra Daniel Scioli. Y si no me iba a mi casa, lo había dicho en reiteradas oportunidades, y me fui a mi casa. Y hace 10 años que en realidad me fui, porque y lamentablemente, digo, porque hubiera querido no tener razón, se terminaron agudizando los errores que se cometían en aquel momento, se terminaron agudizando, un sistema que terminó siendo muy egoísta, poniendo delegados como Alberto Fernández, donde nadie se hace cargo ahora. Nadie se hace cargo de Alberto Fernández, por ejemplo. Es decir, a Scioli, que hoy tiene siendo ministro de Libertario. ¿Sabes que me leíste el pensamiento? Porque te iba a hacer la pregunta venenosa. ¿Qué te pasa cuando lo veas a Scioli ministro de Milei? No, nada, porque yo siempre supe que Daniel era eso. No me sorprende. Daniel es un oportunista. ¿Entendés? Que en un momento fue benemista, en otro momento fue kirchnerista. La idea es que no es solamente Daniel, la política se ha transformado en eso, en una carrera de oportunista, por ocupar lugares, sin la adhesión a un núcleo de idea, a un pensamiento, que eso no quiere decir que uno no colabore con alguien, uno puede colaborar desde afuera, manteniendo su propia identidad, manteniendo su propia idea y deseándole que le vaya bien. Pero por supuesto a mí no me sorprendió, a la que le debe haber sorprendido seguramente por ahí a Cristina, qué sé yo, a mí no. ¿Te parece? No, digo, no, estoy haciendo un chiste. No. No. Pero, ¿qué te pasa cuando ves a Cristina en San José 1111? No, me da pena porque a mí no me parece que la Argentina tenga que terminar sus presidentes presos. Lamentablemente no es bueno para la Argentina. Pero bueno, yo siempre dije que hay que respetar los fallos de la justicia. Y bueno, y la justicia se pronunció en diferentes instancias y la condenó. A mí me sorprendió que una persona que fue muy crítica a Cristina durante la gestión, que es Juan Manuel Urtubey, dijera hay que hacer un movimiento de Cristina Carrió. ¿Compartís? No comparto para nada la posición de Urtubey. Soy respetuoso de todo, pero no la comparto. Y creo que generan un enorme daño en la credibilidad de la sociedad. Porque sostienen una idea a determinado tiempo y como saben que eso muchas veces es difícil, porque uno es incomprendido, porque no ocupa lugares tan importantes como los que ocuparía estando en ese espacio, terminan, digamos, en posiciones que en realidad se hace poco creíble. Cuando uno mira todo lo que han dicho durante tantos años y los ve ahí, digo, che, con razón la gente después no cree en nada. Yo creo en el valor de la palabra, creo en ser consecuente, creo que uno se puede, digamos, equivocar y plantear, bueno, me he equivocado en tal o cual cosa, ¿quién no se equivoca? Bueno, claro. Pero por supuesto que hay límites en eso, ¿no? Pero digo, no la vas a ir a visitar a San José 1111. No. No sé si te recibiría, me da la impresión, No. pero... Yo a Cristina la última vez que la vi fue en el 2017, que me ofreció ser primer diputado nacional o senador nacional con ella, y yo le dije que no, que pretendía participar de una PASO, y bueno, ella dijo que de ninguna manera me iba a dar la PASO, que se iba del peronismo y que era unidad ciudadana. Simple. ¿Es una presa política o una política presa? No, yo creo en la justicia, finalmente. Cuando estoy de acuerdo con un fallo, cuando no estoy de acuerdo con un fallo, que es parte del respeto de las instituciones, de cómo funcionan las instituciones. Si no, se hace muy difícil construir un país cuando uno desconfía absolutamente de todo. Así que yo no tengo mucho para agregar sobre ese tema. Hay una dialéctica perversa, de vuelta hago autocrítica, esto quería decir, a nosotros nos molesta la grieta, pero a veces buscamos la confrontación para la grieta. El gobierno de cualquier cosa, así sea
el himno nacional cantado antes de la sesión, si vos te oponés sos destituyente. Exacto. Saco eso, ¿no? Sí. Porque me parece que la democracia es esto que vos decías, la verdad de parciales, y etcétera, etcétera. Dicho esto, y excluyéndote, ¿hay club del helicóptero? Siempre hay algunos irresponsables, digamos, pero creo que son la minoría. No quiero creer que son la minoría. Me parece que la historia de la Argentina tiene una historia trágica en eso. Y si hay una de las pocas cosas que podemos sentir orgullosos quienes hacemos políticos hace años, es decir, che, hemos mantenido la democracia durante 40 años. Aún con poca respuesta frente a la demanda, diríamos, que la sociedad tiene sobre la democracia. Con eso que planteaba también Alfonsín, con la democracia se educa, se come, se cura. Eso finalmente fracasó. Ahora, queremos vivir en libertad, queremos elegir. Por eso es importante también, Luis, que quienes están decepcionados con Milei vayan a votar. Vayan a votar. El próximo 26 tienen que ir a votar. Nadie se tiene que quedar en la casa. Aún los que están decepcionados con otras alternativas también. Me parece que lo peor es dejar que elijan otros por nosotros. Entonces, yo no tengo ninguna duda que Milei fue elegido por 4 años, que hay que respetar el mandato popular y seguramente pasarán estas elecciones y vendrá el 2027 y elegiremos otro presidente. Y tampoco hay que ir a votar completamente. Los otros días, no recuerdo que analista decía algo muy interesante, que el enojo, la bronca, te lleva a votar en contra. Exacto. En cambio, la decepción te lleva a quedarte en tu casa, ¿no? Sí, sí. Y tampoco hay que quedar embretado en Milei Cuca, me parece. Es una trampa eso, Luis, es una trampa. El tema del sistema binario, la polarización nos ha hecho un daño tremendo. Yo digo, primero fue el kirchnerismo, macrismo, Macri reeditó eso, macrismo, kirchnerismo, porque era un negocio electoral. Después reeditaron eso con Alberto Fernández. Y ahora lo está reeditando Milei con el kirchnerismo, y es un error eso. Comprendamos y reflexionemos sobre la importancia que va a tener la elección del próximo 26, y hay otras alternativas. Nosotros somos una alternativa, somos una nueva fuerza, venimos del interior, queremos una Argentina de producción y del trabajo. Todos damos testimonio que hemos sido ejemplares gestionando. Ejemplares. Si uno va a Córdoba, Schiaretti, por ejemplo, se encuentra en una provincia que parece de otro país, y lo hizo con equilibrio fiscal durante 20 años. Intercambiando distintos gobernadores. Hoy está Yarlora también, que gobierna con ese criterio. Y negando, y lo de Córdoba, mirá, para un rosarino hablar bien de Córdoba es complicado, pero digo, con una inteligencia, porque nunca fue kirchnerista, pero tampoco se plantó con la idea de la grieta, o sea, el tipo gestionó. Exactamente, y eso es lo que nosotros pretendemos que la gente vote el próximo 26, pensando que hay otra alternativa. Hay que salir de la trampa de la grieta. Y muchas veces, digamos, los medios de comunicación, el periodismo, yo no creo con mala intención, yo no creo en las malas intenciones realmente, termina siendo funcional a eso, por lo que decías vos, o hablamos todo el día de Milei o hablamos todo el día del kirchnerismo, y en el medio, digamos, es muy difícil que te visualicen, que entiendan que hay una posibilidad, que hay una elección intermedia, que estamos construyendo un proyecto de cara al 2027 y que podemos dar testimonio, que inclusive, digamos, lo digo con humildad, somos mejores candidatos que el resto de las listas. No tengo ninguna duda que en la provincia de Buenos Aires, seguramente en otras provincias lo mismo, somos mejores candidatos. Yo creo que soy mejor candidato, que puede dar mejor testimonio el que puede dar, por ejemplo, Esper o el que puede dar Dayana. Pero no tengo ninguna duda, sin ninguna descalificación personal. Estoy convencido que si nos sentamos los tres acá y que podamos contar a la gente qué es lo que hicimos cada uno en el lugar que hemos estado, y yo creo que le saco ventaja. ¿Cómo te parás vos como bonaerense frente a Kicillof? A ver, yo soy muy crítico a Kicillof. ¿Pero por qué? Porque si no pareciera ser que estoy, digamos, tengo una mirada mezquina. Creo que, primero, fundamentalmente porque Kicillof no tiene gestión. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Vivimos muy inseguros, se vive con un miedo enorme. No se ha avanzado en mejorar, digamos, la seguridad en la provincia de Buenos Aires. En realidad nos hemos acostumbrado a decir, bueno, hay que vivir inseguro porque eso es lo que ocurre, es lo que pasa. La educación es un desastre. Es un desastre. Yo sé que a lo mejor políticamente no es correcto lo que digo, pero hay un desplazamiento de los sectores medios bajos hacia el sector de la educación pública, porque los pibes en la escuela pública no tienen clase, porque el docente no está en el aula, y esto de ninguna manera quiero deslegitimar el reclamo de salarial docente. No, claro. Ahora, yo voté esencialidad educativa, porque a mí no me gusta ser hipócrita, para que me escuche alguien y me diga, bueno, ¿por qué? Porque para mí el docente tiene que estar siempre en el aula, porque el más perjudicado es el pibe. Hemos relajado el sistema tiene que ser un sistema de exigencia, señores.
No con la idea que no somos exigentes para que el pibe no desercione la escuela, deje de No asistir a la deje. escuela. Exactamente. Vos decías, porque dijiste escuela pública, pero entendí, la migración de la educación pública a la educación A privada. la escuela privada. ¿Por qué? Porque la privada tiene clase. Entonces, ¿quién quedaron en la escuela pública? Los hijos de los más pobres. Entonces hay que terminar con el relato. En la salud exactamente lo mismo. En la salud, quien no tiene una obra social, quien no tiene una prepaga, tiene que ir a un hospital. Y muchas veces en el hospital, hay 76 hospitales, tienen que hacer el call el día anterior para que los atiendan. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué obras de infraestructura importante? A ver, van a distinguir la gestión de Kicillof. Los quiero escuchar, a ver. Los quiero escuchar. A lo mejor estoy equivocado y no estoy informado. Yo, ¿qué digo? Pretendo una provincia diferente, una provincia más moderna, una provincia que tenga los servicios básicos esenciales funcionando. Hay herramientas tecnológicas para utilizar, para controlar, por ejemplo, la asistencia de los docentes a través de una huella dactilar. A ver, nosotros hicimos el sistema, que esto nunca se dice. Mira, dentro de la reforma que hicimos en el Estado, hoy todos los bancos machean contra la base de datos del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Y eso lo hicimos nosotros a partir del reconocimiento facial. Lo hicimos en forma sin ningún costo para el Estado, ¿entendés? Entonces, cuando vos querés verificar la identidad para una operación bancaria, bueno, me pasó hoy. Eso lo hace, es un servicio que brinda el Estado. Fíjate cómo podemos hacer un Estado eficiente y que genere a su vez recursos. ¿Cómo no vamos a poder controlar la asistencia de los docentes y de los alumnos a las clases? ¿Cómo no vamos a poder controlar a través de una cuadrícula en dónde hay más delito? ¿Por qué ocurre tal delito? ¿Qué tipo de delito ocurre? ¿Quién es el comisario? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo no se va a poder hacer? Yo me siento en enorme impotencia, ¿entendés lo que digo? Ahí va de vuelta, como te preguntaba por mi ley. ¿Es torpeza o no les importa nada? Primero, no importa poco, ¿por qué? Porque la gente no vota por eso. A mí sabe la cantidad, y perdóname la palabra que no sea boludo, flaco, nadie te va a votar por eso. Porque el voto es emocional, la gente vota por otras cosas. Bueno, así nos va. Pues imagínate si habría una mirada de votar a la gente por lo que hace. Y estaríamos en un país diferente. Estamos 9 de cada 10 está frito. Bueno, ¿entendés lo que digo? Entonces hay una mezcla y primero hay incompetencia, porque para gestionar no es sencillo, tenés que tener equipo, tenés que tener vocación, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber claro un objetivo hacia dónde se va. Igualmente, vos, por ejemplo, tenés la batalla, la tenés el 50% ganada con qué en la Argentina y en el Estado. ¿Esto funciona o no funciona? No funciona. ¿Cuánto hace que no funciona? 50 años. ¿Qué pasa si lo hacemos diferente, si nos animamos a hacerlo diferente? ¿Qué pasa si... Hablaste, perdón, ¿no? Hablaste de incompetencia. ¿Kicillof es un incompetente? Yo creo que sí, yo creo que no tiene gestión, que no tiene idea de lo que es la gestión. Sinceramente lo digo. Pero no te lo digo, trato de ser objetivo, digo, y interpelo a los bonaerenses, ¿viven seguros? ¿La educación, no, claro. ¿Mandan los pibes a la educación pública? No. Es fácil encontrar un turno en la salud. La educación pública digamos, los prepara para en realidad salir al mundo del trabajo nuevo. La educación pública es aquello que nos distinguió y nos puso en igualdad de oportunidades, independientemente si éramos pobres o ricos frente al futuro. No. ¿La salud funciona? Es objetivo lo que yo digo. Trato de ser objetivo, no tengo ningún otro interés. Lo único que me mueve a mí es ser honesto conmigo mismos. ¿Entendés? Yo siento que los otros días trataba de pensarlo y me mandaron un artículo que no puedo recordar quién es, de un politólogo que decía: el voto se construye en la Argentina especialmente por el desprecio a lo otro, que verifica para todo. Digo, en septiembre, cuando gana Kicillof, ¿ganó porque es buen gestor o solo para ponerse a Milei? Mirá, primero hay que tener una lectura de esa elección. Para mí fue equivocada la lectura que se tuvo. Para mí hubo 135 elecciones diferentes. Y cada intendente municipal defendía su propio consejo deliberante. 85 intendentes son del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Para mí eso explica parte del resultado. Y siempre el intendente en general está en el mostrador de la demanda más inmediata, y entonces está, digamos, acompañado en general por la sociedad. Hay excepciones que confirman la regla. Ahora, mirá, Luis, leí algo el otro día que me pareció fantástico. Mirá, mantener a la gente en el infierno es muy sencillo. Solo hay que convencerla que no hay otro lugar. Y acá el kirchnerismo y el mileísmo nos quieren convencer que no hay otro lugar. Hay otro lugar. A mí digamos, me genera, no sé si impotencia o frustración, la idea de que la gente se resigna que tenemos que vivir como vivimos. Y es falso eso, es falso. Y lo digo yo, que estuve en lugares de responsabilidad. Y todo lo que tocamos lo cambiamos. Vos fíjate lo que hicieron con la agencia vial. Nosotros creamos la agencia vial, en un momento era una dirección oscura, abandonada, porque los accidentes viales explican la segunda causa de muerte no natural más importante de los adolescentes. Así que mirá si es importante o no. Si uno tiene una mirada de que cuando asume una responsabilidad pública, tiene que tratar de
que la gente viva mejor y que en este caso evitar este tipo de tragedia. Bueno, creamos la agencia vial, la pusimos en marcha, firmamos un acuerdo con las automotrices y hoy, ¿cuánta gente no usa el cinturón de seguridad? ¿Sabe por qué? Porque hubo una decisión del Estado Nacional en aquel momento, nosotros, de decirle a las automotrices, che, hay que poner cinturón sonorizado. ¿Cuántos hoy toman alcohol y no tienen el riesgo de ser parados? Bueno, eso también fue una decisión política. Digo, fíjate vos cómo puede funcionar el Estado, cómo puede llevar la acción. La que hizo el gobierno nacional, la derogó. En el uso mal de sus facultades, por eso nosotros después le votamos en contra. Porque cuando se habla que nosotros le dimos la ley base, es falso. Nosotros rechazamos la ley base y después le dijimos, señores, ¿quieren facultades delegadas? De 11 le vamos a dar 4 facultades delegadas. Que es la ley, es la que sale aprobada. Exactamente. Tiene que salir el sistema jubilatorio con una fórmula de ajuste. Ellos no preveían una fórmula de ajuste. Digo, se corrigieron cosas importantes. Se le suspendieron las retenciones en aquel momento. El 15% de retención a la industria iban. Hubiéramos generado un verdadero desastre. Ahora, ¿qué queríamos nosotros? Darles algunas facultades como la tuvieron el resto de los presidentes. Porque, ¿qué deseábamos? Que le vaya bien. Como creo que cualquier argentino bien nacido quiere que a cualquier presidente le vaya bien. Atrás un tema. Yo te preguntaba por Kicillof y lo que pasó en Milei. ¿Milei es producto del fracaso? Sí, de la política, totalmente. Se tienen que hacer cargo de Milei, cosas que nunca lo hacen. Decir, ¿por qué ganó Milei? Pero yo no lo digo ahora, lo vengo diciendo y sosteniendo hace mucho tiempo. Milei gana por el desastre que dejó Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, Kicillof y todos los cómplices de eso. Los gremios, los movimientos sociales, pero no hay que olvidarse de todo. Los gremios son parte del problema, en la Argentina en su mayoría son parte del problema. Yo lo conviví y luché para las reformas. No estás ganando amigos con esto. No, que a mí no diciendo. Me interesa, amigo, a mí me interesa ser absolutamente sincero, porque bueno, tengo realmente la vocación de la política, es una vocación asociada a tener un compromiso con aquellos que decimos representar. Es una actividad noble si se la ejerce con vocación de servicio, siendo transparente, diciendo lo que uno piensa y dando testimonio de lo que uno hizo. Son parte del problema, sí, no todos, no, pero son parte del problema muchos de ellos. Atraso 2 temas. Dijiste el gobernador es incompetente, no sabe, no tiene gestión. No hay ninguna posibilidad, por pequeña que sea, que Provincias Unidas terminen columnándose con Kicillof para enfrentar a Milei. No, nosotros no se trata de enfrentar a Milei, me parece que eso es parte de la grieta, Luis. No, pero digo, no quiero... Digo, no, nosotros no... Mañana que bueno... Kicillof es kirchnerista, está claro, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos que tener una mirada más moderna de cómo debe ser el Estado, de cómo se debe desarrollar la economía, de qué tipo de sistema tributario tenemos que tener, de cómo mejoramos la calidad de los servicios, cómo nos hacemos independientes. Nosotros no creo que, por ejemplo, Kicillof sea independiente de Cristina Kirchner, que es la que conduce este proceso. No sé, porque ustedes los peronistas son muy rápidos. Viste que nosotros los no peronistas, yo un poquito gorila, es difícil. ¿Qué es ser peronista 2025? Y se ha desvirtuado, yo he renunciado al peronismo, precisamente porque el peronismo se ha alejado de todo aquello que lo distinguía. Digamos, era una fuerza social, digamos, que estaba caracterizada por el ascenso social, por calidad de servicios que eran digamos, de calidad, como yo te mencionaba recién, la educación, porque pensaba en una Argentina más moderna. Es el peronismo que a mí me ilusionó y que a mí me convocó. Bueno, eso dejó de estar hace mucho tiempo. Hoy es una legión de oportunistas, de buscacargo, que lo único que aspiran es a perdurar. Ninguno quiere transformar nada. IPA es una legión de oportunistas que aspiran a perdurar. Totalmente. Eso es el peronismo. Pero por supuesto, no tenga ninguna duda. Otra cosa son aquellos que en realidad sienten el sentimiento de adherir al peronismo. Bueno, tienen que empezar a mirar para otro lado. Sí, pues sí, no el afiliado. Sí, el afiliado, el militante o el que tiene... Sepan que es una legión de oportunistas que aspiran a perdurar. Totalmente. Pero aparte es objetivo lo que estoy diciendo. Es decir, a los burócratas no se los aspiran a perdurar, no a transformar, que era otro tema que a mí me faltaba agregarte de la gestión. La gestión también tiene que tener tipos que sean transgresores, que estén dispuestos a irse al otro día, no a enamorarse del sillón. ¿Entendés? Me hacía reír siempre Jorge así, porque decía, el flaco está todos los días con la mano en el picaporte. Yo estaba dispuesto a irme cualquier día. Lo que no podía hacer es estar en un lugar para irme muchísimas horas después todo el día sin poder explicar qué hice. Yo te hago un desafío a cualquiera que venga acá y estuvo en un lugar de responsabilidad en un gobierno, preguntarle en qué le mejoró la vida a la gente. Y ese debe ser el sentido de la política. Y hay muy pocos tipos que puedan explicar eso. La tercera vía, lo mencionaste al queridísimo y admirado Turco Asís. Yo me acuerdo que cuando la elección de Milei, bueno, ya no me acuerdo, él hablaba de la vía muerta de la tercera vía. Y él decía, no es posible construir. Pero esto no es una tercera vía. Esto es separar claramente los argentinos que creemos una Argentina sensata, que creemos en las instituciones, que creemos en el federalismo, que creemos
que la gestión es la clave de esto, que creemos en un Estado moderno, inteligente, que tenga objetivos claros, y del otro lado están los que no creen en el Estado, los que creen demasiado en el Estado y terminaron construyendo un relato mentiroso, los que no creen en el diálogo, los que creen que tienen razón siempre. ¿Entendés lo que digo? En los que no creen en las instituciones. Se parecen en algunas cosas, No, ¿no? no, son muy parecidos, casi iguales son. Cristina y Milei se parecen mucho. Totalmente. Nosotros pensamos diferente. Creo que la mayoría de los argentinos piensan como nosotros. Hay que animarse a empezar a construir ese camino. Y esa mirada tiene que estar apuntada el próximo 26 de octubre, Luis. ¿Por qué seguís? Si ya está, ya dijiste, ¿por qué seguís? Y la verdad que es una cosa que me la planteo todos los días. Creo que esta es la última oportunidad, por lo menos que me doy, porque no, ya estoy cansado, digamos, y no tengo muchas ganas más de luchar con lo que parece ser por momentos, parece imposible. Y sigo ahora porque creo, tengo esperanza de que hay una oportunidad ahora. Siento que hay una enorme oportunidad, que llegó el tiempo de una oportunidad. Yo vengo insistiendo desde el año 2015 a la fecha, digamos, el 2017, en el 2021, bueno, sigo insistiendo en esto. Muchos a veces me critican, dicen, bueno, el flaco sale para las elecciones. Mentira, yo soy respetuoso. Si yo voy a una elección y saco el 5% y hay un presidente electo con el 40%, tengo que respetar y acompañar en silencio. ¿Entendés lo que digo? Ahora, nunca dejé de militar. ¿Entendés lo que digo? Nunca dejé de militar y no lo hago porque por el sueldo, ¿está claro? Porque nunca lo dije, pero mi sueldo es donado íntegramente desde el primer día a la Fundación del Hospital de Niños de La Plata. Y los pasajes jamás usé uno, los puse a disposición del Garrahan. ¿Y no necesito ese sorteo? No me gusta eso. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que necesita una dieta, si no sería la política, la harían los ricos únicamente. Pero que los que tenemos posibilidad de hacer lo que hago yo, bienvenido sea. ¿Cómo vivís? Yo soy viejo, me acuerdo, yo venía de Rosario del 83 a ver el Congreso, nada. Jaroslavski, Baglini, que yo. ¿Cómo es el Congreso del teléfono en alto? Es una vergüenza. Digamos, ayuda al desprestigio que tiene la clase política. A mí no me gusta decir clase, pero la que tiene la política en términos generales. La agresión permanente, parecieran que hay un sector importante del kirchnerismo que le habla a Cristina y le interesa hablarle a Cristina, y otro sector importante que le habla a Milei, y en el medio estamos los tipos razonables, los que creemos que por ahí puede venir una propuesta del kirchnerismo y puede ser razonable, y puede venir una propuesta del gobierno que puede ser razonable, ¿entendés? Nadie es dueño de la razón, ¿entendés? Lo que pasa es que ese es un negocio de la polarización, por eso a eso hay que castigarlo el próximo 26 de octubre, tenemos una oportunidad de empezar a terminar con eso. Del que, digamos, el que más aparece, el que más agrede, digamos, el más incompetente, el que en realidad le habla a su jefe, cuando la verdad la representación es a quienes lo han elegido, ¿no? Muy interesante, no lo había pensado eso. En realidad no están hablándole ni a sus colegas ni a sus representados, le hablan a sus jefes. Totalmente, que son los que confeccionan la lista después, a dedo. Y eso también fue desvirtuando la política. La política durante muchos años tenía que ver con el territorio, lo que representábamos cada uno de nosotros en el territorio. Y el aval de continuar o no, ser elegido o no, dependía de, digamos, qué afinidad teníamos con la gente, con el territorio. Eso cambió, fue cambiando violentamente y hoy la posibilidad de estar en una lista o no depende de Cristina Kirchner en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires de esta oportunidad o de Javier Milei en la misma lista sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Sigue teniendo la lapicera, Cristina? No tenga ninguna duda. Cristina sigue Pero por supuesto, no tenga ninguna duda que tiene la lapicera Cristina, que la que manda es Cristina. Si no, fíjate cuántos legisladores fueron elegidos en la provincia de Buenos Aires, senadores y provinciales, y cuántos son de Kicillof, y cuántos en realidad son de Cristina o de Máximo Kirchner. Lo mismo en la lista de diputados nacionales. ¿Qué representación territorial hay? ¿Cuántos intendentes hay en la lista, por ejemplo? No hay ninguno. ¿Entendés? No hay ninguno. Y después tenés a Jorge Tayana, tenés a Juan Grabois, tenés cuatro candidatos de San Isidro en un distrito donde salen tercero o cuarto. Es bastante incomprensible. Pero bueno. Finalmente, yo digo esto y digo, finalmente los que van a decidir es el conjunto de la sociedad, si quiere eso o quiere otra cosa. Me quedaba pensando, sé que me vas a decir, preguntarle a un psicólogo, no me preguntes a mí, pero vos que has transitado la política, ¿qué pasa en la cabeza de alguien que tú fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidente, que no puede soltar? Y creo que ha sido un gran error de Cristina. Creo que en el 2015... digamos, debería haber dejado que alguien que generar su propio relevo con alguien que tenga totalmente autonomía. La Argentina necesita un presidente fuerte, un gobernador fuerte, y eso no lo hicieron, y creo que se equivocó, pero bueno, cada uno es responsable de sus hechos, ¿no? Creo que ese es el gran error. El gran error es
finalmente terminar poniendo delegados. Digamos. Cristina se tiene que hacer cargo de Insaurralde, de Vudú, de Scioli, de Alberto Fernández. Esta es la realidad. Mamita, qué inventario. Y bueno, pero esta es la realidad. Y no es una crítica, es un hecho objetivo. Que yo digo, tenemos que empezar a mirar a otro lado. Y vuelvo a repetirte, a mí no me pone mal que un presidente tenga que terminar preso. A mí no me pone bien eso. Pero ninguno, ¿está claro? Pero tenemos que de alguna manera los argentinos empezar a transitar otro camino. Tratar de aquellos que desencantados que votaron a Milei entiendan que no se tienen que quedar a su casa, que hay otra posibilidad, que Milei es un emergente de una situación crítica política, de una respuesta de bronca sobre un sistema político terrible, diríamos, que ha generado, digamos, un montón de cuestiones que son absolutamente incomprensibles. ¿Te resulta verosímil, no sé si denuncia, pero la sospecha de corrupción en la Andis que llega hasta Carina? Sí, yo soy responsable en eso. A ver, yo siempre he dicho que hay que esperar que se investigue, pero de cualquier manera me hace ruido. Y me hace un ruido fuerte, sobre todo cuando empiezan a decirse estupideces. A ver, ¿qué fue la inteligencia artificial? Bueno, en ningún momento ni el fiscal ni el juez han dicho que hay inteligencia artificial. Si fue la inteligencia artificial, ¿por qué lo echaron a Españolo? Yo tengo sentido común, Luis. Creo que la gente tenemos que apelar al sentido común. Ahora, esto no implica que yo diga, digamos, que se llevó el 3%. Exactamente, me parece que para eso está la justicia y tiene que investigar a fondo. Ahora, no nos tienen que tomar de boludo, ¿entendés? No nos tienen que tomar de boludo. Y nos toman un poquito de boludo. Y eso es indignante, porque eso le hace mal, ¿está claro? Porque Milei vino con la idea de combatir la casta, de terminar con la corrupción, bueno, y sin embargo aparece un hecho, bueno, ese hecho tiene que investigarlo la justicia. Aparte, quedan atrapados en su misma lógica. Si pedís explicaciones porque alguien se equivocó con tu reloj, tenés que pedir o dar explicaciones si alguien dice que te quedaste con el 3. Exactamente. Hasta ahora, salvo esto que vos decís, la inteligencia artificial nada. Por eso, a mí me parece que hay que dejar que actúe la justicia y ellos deberían colaborar y hablar lo menos posible, por lo menos, por dejar que actúe la justicia. ¿La conoces a Karina Milei? No, la he visto una sola vez en la Cámara, pero no, personalmente, en una sesión la he visto, la he cruzado, no la conozco. Pero, digamos, ¿quién se acerca? Yo sé que la palabra para Milei es Belcebú, pero ¿qué se acerca a negociar? A decir, che, a ver qué proponen ustedes. No lo sé, no he tenido esa oportunidad. La he cruzado solamente en alguna sesión, creo que fue cuando se cayó la ley base, que andaba en una reunión que estaba Martín Menem, pero no la conozco. Nada. No. ¿Martín Menem es un buen presidente de la Cámara? Es un presidente en una coyuntura muy particular. Yo, digamos, no soy quien para digamos, calificar a Martín Menem. Me parece que la situación en la cual establece la política el gobierno con los diferentes sectores le hace complicado la situación. A ver, ponen un ministro del Interior y el mismo día que ponen un ministro del Interior para negociar con los gobernadores vetan universidades, vetan Garrahan y discapacidad y ATN. Es verdad, ATN. Cuando en realidad, para que la gente entienda qué es la ATN, son ayuda del Tesoro Nacional, que administra el Gobierno Nacional, que es un punto de total de la copa, que en realidad lo que hay una ley de los gobernadores diciendo, che, llévense una parte ustedes, el 50%, creo que es el 60%, y el otro 40% distribuyámoslo de acuerdo a la ley de coparticipación. Es decir, vetan todo, entonces digo, ¿qué margen de maniobra le dejan al ministro del Interior? Bueno, del mismo modo digo, ¿qué margen de maniobra le dejan a Martín Menem para algunas cuestiones que se dan en la Cámara? Y no lo sé. Sin lugar a dudas es un hombre que no tiene una enorme experiencia, como la que tiene, por ejemplo, Emilio Monzó, otros presidentes de Cámara, como fue Julián Domínguez, o como fue Pierri. Bueno, pero no importa. También el camino se hace al andar. Yo no voy a descalificar absolutamente a nadie. Claro, lo que pasa es que ahí vuelve a ser la pregunta, ¿es incompetencia o no? Digo, porque el lunes post elección de la provincia, mire, hizo un discurso con un tono razonable. Es más, no les dijo rata a ustedes, no nos dijo mandrila a nosotros, no le dijo ensobrado a aquel otro. Fue como un avance. Yo digo, hoy hace esta chicana inconstitucional al Garrahan. Sí. El fin de semana, o sea... Es la naturaleza, es el escorpión y la rana. No va a poder hacer otra cosa, Milei. Fue el otro día a Córdoba y bueno, lo escuchamos, un discurso agresivo, descalificando a Schiaretti. Y Schiaretti es un hombre de Estado que gobernó una provincia exitosa, que planteó... En ese momento fue descalificado porque planteaba la eliminación de retenciones. 7 días después, no 7 días, eso fue el viernes. 3 días después eliminó las retenciones. ¿Entendés lo que digo? Me parece que necesitamos que haya dirigentes más razonables, que acepten que alguien puede pensar diferente, sin ser descalificado, y mucho menos un presidente. ¿Entendés lo que, Luis? Me parece que es una locura lo que está pasando en la Argentina. No hemos acostumbrado a eso. No nos asombra eso, que es lo más llamativo, no nos asombra. Que alguien no le dé la mano a alguien por pensar diferente, que putee todos los días a quien
piensa distinto. Peor, se lo justifica. Y él es así. Bueno, por eso, ¿entendés? Bueno, eso es así hasta ahí, porque, por ejemplo, el plan económico, a partir de que empezó a la gente a no alcanzarle la plata, porque está claro que a la gente no le alcanza la plata, que muchos perdieron el trabajo, que hay cada vez más informalidad, porque cuando se habla del éxito del plan económico, no sé de qué éxito hablan. ¿Entendés? Equilibrio fiscal, nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, creemos que es fundamental el equilibrio fiscal. Es necesario establecer la macro, es necesario establecer la macro, con la gente adentro, no a los hachazos. Y sobre todo hachazos sobre los sectores más débiles, que es un poco lo que empezamos hablando, ¿no? Lo que fue el Garrahan, las universidades. La motosierra no fue para la casta. Exactamente, pero ¿de qué casta habla? No, está claro que la casta, precisamente la casta sigue beneficiada acá, que la casta implica empresarios, digamos, que cobran sobreprecios, sindicalistas, hay un poco de todo acá, ¿no? Es que en realidad, Total. Por supuesto que hay políticos también que están dentro de la casta. Dijiste lo de la naturaleza, el escorpión y la rana. Viene un danés y te dice, ¿qué es Javier Milei? Y es un emergente de una situación crítica política. La política, diríamos, implosionó en la Argentina, la política tradicional, producto de sucesivos fracasos, y la gente tomó digamos, a alguien que significaba todo lo contrario, con acierto y con errores, digamos. Pero del hastío, Milei es un emergente del hastío de años y años de fracaso de la política. ¿Entendés? Por eso no había que mirar qué pasaba con Milei, qué pasaba con nosotros mismos, por qué surgió Milei y por qué a Milei le queremos pedir lo que no es. Milei es lo que es, Milei no tiene equipo, Milei no tiene gestión, Milei no conoce el Estado. Esta es la realidad. Y bueno, hagámonos cargo de eso. Ahora, tenemos una oportunidad para empezar a transitar un camino, salir de la bronca de haber votado a alguien como Milei y no volver a creer que si no votamos Milei tenemos que votar el kirchnerismo. Podemos ir por un camino intermedio, que no es la vía del medio. Aquellos, vuelvo a repetir, que pensamos en una Argentina de desarrollo, con trabajo, con producción, donde se respeten los servicios básicos del Estado, donde el Estado invierta, haga obras de infraestructura, y al que no cumple va preso el funcionario, yo siempre insisto con esto, y va preso el empresario. No puede ser que se empiecen obras que eternamente nunca se terminan, ¿entendés lo que digo? Y se cobran mayores costos y no se sabe quién es el responsable. Necesitamos una justicia que funcione mucho mejor, está claro. Ahí tenemos un capítulo y un desafío enorme. La justicia en la Argentina, digamos, va a los banquinazos. El gran Federico Delgado, el fiscal que falleció, me decía, el Comodoro Pi tiene más claro el calendario electoral que los propios políticos, esto hay que decirlo. Te pregunté quién era Milei, ¿quién sos vos? Yo soy alguien, digamos, que creo en el valor de la palabra. Me he criado en una ciudad del interior, donde la mirada social es importante para nosotros. Yo siempre digo que hay una diferencia muy importante en aquellos tipos que no hemos criado en ciudades del interior con aquellos de las grandes urbes, donde no se saben quiénes son, qué hacen, de qué viven, quiénes son su familia, de dónde vienen, donde en realidad eso es un gran condicionante. Y creo, soy un transgresor, creo que la Argentina puede salir adelante, soy audaz, soy un tipo audaz. Soy una persona comprometida con lo que hago desde hace muchos años, y creo que tenemos una oportunidad, Luis. Soy tal vez un optimista nato, ¿entendés? Pero creo que tenemos una gran oportunidad en la Argentina. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Ser feliz, ¿no? Pero es sencillo decirlo, pero difícil. Creo que la vida está hecha de cosas que nos ponen tristes y otras que nos ponen contentos. Yo hace poco tiempo perdí un hermano, digamos, de un año más grande que yo, de una enfermedad, digamos, muy violenta. Y uno se plantea, ¿no? Tengo a mi madre, digamos, en un proceso también bastante delicado. Pero creo, bueno, que la vida está hecho de eso, ¿no? Me parece que tratar de disfrutar los momentos que uno está bien, y bueno, y entender que la vida también está hecha de eso, ¿no? De la pérdida de seres queridos, de momentos de angustia y desencanto de muchas cosas, pero es linda la vida, es linda la vida. Y lástima que se pase tan rápido, Tan ¿no? rápido, ¿no? Por esas cosas de las... ¿Te jode el paso del tiempo? Sí, me jode. Sí, me jode. Sí, sí. Tal vez porque estuve siempre muy ocupado, porque, qué sé yo, me pongo a pensar qué edad tengo hoy y qué edad tenía mi padre cuando falleció. Recuerdos de la infancia, donde uno era muy, digamos, éramos muy felices, nos criamos en una ciudad pequeña como Chivilcoy, 6 hermanos, una vida muy familiar. Sí, sí, me pega el paso del tiempo. ¿Cómo se llama sí. tu viejo? Mi viejo se llamaba Juan, pero le decían Togo.
Era ingeniero y era profesor de matemática en la escuela técnica. ¿Y a qué edad falleció? 62 años. Muy joven. Sí, pero bueno, es la vida eso, ¿no? ¿Toro? ¿Le decían? Togo. ¿Togo? Togo, porque era muy morocho, era negro. Y hay un país que se llama Togo en África. Sí, claro, bueno, obvio. de ahí. Entra por ahí Togo, ¿qué le decís? Complicado. Que lo extraño. Que lo extraño. Y que estoy tratando de honrar su apellido, ¿no? Por esas cosas del azar periodístico, y vos te vas a acordar, una productora genial que es Gaby Bolañez, nosotros hablamos con tu vieja en una de las elecciones. ¿Cómo se llama tu mamá? Gladys. Con un orgullo hablaba Gladys. Entra por ahí tu vieja, ¿qué le decís a Gladys? Que siga luchando, que está atravesando un momento difícil, pero que lo va a superar. ¿Y qué aprendiste de tus padres, de Gladys y de Togo? Y el valor de la palabra, el ser generoso con las personas que uno quiere, en estar comprometido con lo que uno hace. Muchísimas cosas he aprendido. Me crié en una hermosa familia. Creo que eso es una de las cuestiones que hemos perdido en la Argentina, que es ese ámbito de socialización, digo yo, que era la familia, eran los valores que te inculcaban en la familia, luego era la escuela, el segundo ámbito de socialización, era la maestra de grado, era donde aprendías, era donde te refugiabas. Los clubes de barrio, digo yo, que también, digamos, dejaron de tener la importancia que tenían, digamos, producto de las circunstancias económicas, de la pérdida de dirigentes que tenían un enorme valor. Y el barrio que en muchos casos fue ganado por los delincuentes, ¿no? Esa transformación ha llevado a que la Argentina entre en un proceso de decadencia moral, en lo cual, bueno, vale todo, digo yo, y muchas veces no pasa nada, y eso es peligroso. Me río porque cada vez que voy a decir, entra por ahí, me acuerdo de María O'Donnell, a quien quiero enormemente y admiro. Me dice, ¿cuánta gente que entra en este programa? Pues digo, entra tal... Pero bueno, déjame jugar. Entra por ahí Cristina, ¿qué le decís? Que perdió una enorme oportunidad, de que en el año 2015 el proceso de continuidad de su gobierno debería ser un proceso que se hubiera legitimado a través de una primaria abierta y simultánea, y seguramente la Argentina hubiera transitado otro rumbo, con gobiernos que le hubieran sucedido y hubieran sido mucho mejor que el de ella. Y eso hubiera hablado de su generosidad y su grandeza. Entra Alberto. Que me ha sorprendido el grado de indignidad que llegó a tener Alberto Fernández. No pensé que llegaba tanto. Entra por ahí Florencio a los 16, con 40, te hago precio, con 40 de experiencia, ¿qué le decís? Tengo una ambigüedad ahí. Hacer todo lo que hice hasta ahora, convencido de lo que hice, gestionar, estar comprometido, y por el otro lado decirle, poner más plata en los medios y construir relatos, que tal vez te vaya mejor electoralmente. EPA. Es una herramienta potente la de construir relatos. Totalmente. No sé si más, vos me dirás, más que... Yo finalmente termino creyendo lo otro, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué me recordarán? Y me recordarán cuando un día cruce mi hijo y yo ya no esté, con tu viejo hizo el documento, hizo el pasaporte, porque lo otro es efímero. Te da resultado rápido, pero es efímero. Yo sigo creyendo lo otro. ¿Cuántos hijos tenés? 2. Ya grande, porque digo. 24 Gino y 19 Antonia. 24 Gino ya terminó la Universidad de Buenos Aires y trabaja, y bueno, y Antonia estudia diseño. Vienen los dos y dicen, papá, me encanta, qué garra tenés, yo me acuerdo del documento, me voy a la mismísima merda. No, creo que, a ver, no me gustaría demasiado, pero los acompañaría, que vayan a probar suerte a otro lugar. Sí, no estaría dispuesto a privarlos de nada. Creo que son grandes, que pueden volar solos y pueden construir, o sea, la vida que ellos quieran, ¿no? Que a lo que ellos le haga feliz, ¿no? Yo siempre digo, finalmente lo que haga feliz a ellos me hace feliz a mí. Último que entra, te juro. Entra Milei. Tenés 2 años por delante. Cambiar y aprovechar la oportunidad que te dio una situación muy particular, que a muy poco se le ha dado, ser presidente de la nación. Pero tenés que cambiar. Cambiar y cambiar mucho, cosa que dudo, ¿no? Bueno, para la gente que sepa que no hay
Libertad Avanza Violeta o Kirchnerismo Celeste, que hay otra opción que se va a llamar y que va a aparecer en la boleta como. Es Provincias Unidas, aparece con una U. Acordate que vamos a votar con un sistema de boleta única. Nosotros trabajamos mucho para que esa ley sea sancionada. Es un instrumento nuevo. Creo que va en camino a modernizar el sistema, porque si vos vas a llegar a la mesa, el presidente de mesa te va a entregar una boleta que están todos los partidos políticos que participan en esta elección. En el caso de la provincia de Buenos Aires, solamente tenés que hacer una sola cruz en los diputados nacionales no hay senador. que vos creas que son los que mejores te representan. Así que yo soy optimista con respecto a eso. Creo que es un avance importante, independientemente después del resultado. Y por supuesto que quisiéramos que acompañen a Provincias Unidas. Tenemos lista en 17 provincias, como decía al inicio del programa, nos acompañan gobernadores, dirigentes con mucha valía y experiencia de gestión, como el caso de Schiaretti, y pretendemos en realidad construir un país normal. Un país normal, un país que pueda transitar una vía de previsibilidad, de confianza sobre las instituciones, que se desarrolle, que tenga crédito, que el trabajo sea premiado, que la escuela vuelva a ser exigente, que no tengamos que esperar digamos, una noche anterior para sacar un turno en un hospital, que vivamos más seguros. Eso es posible. Yo me resisto a creer que la gente se haya resignado a que eso no es posible. Eso es posible. Eso es muy posible. Déjame jugar con las últimas preguntas que hago casi siempre. ¿Tu palabra favorita es? Cumplir. La que menos te gusta. Y la falsedad. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? El sonido. Puede ser el de una ópera. Mirá, te emparentás con Milei. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta en la vida? El de las bocinas en la calle. ¿Cuál es el insulto favorito tuyo? Es medio irreproducible, bro. Como me decía una profe mía en la escuela, dame un sinónimo. Bueno, te digo boludo, qué sé yo. Ah, no es nada. No está, no, tampoco, no. Pensé que era más grave. Si Dios existe, ¿Dios existe? Yo creo que sí, quiero creer que sí. ¿Qué va a pasar cuando dentro de muchos años llegues allá y te lo encuentres? Seguramente me encontraré con los afectos más queridos y viviremos eternamente. ¿Y nos morimos y qué pasa? Creo que pasa eso. Quiero creer que nos vamos a otro plano, nos reencontramos con todas aquellas personas que se fueron y extrañamos y quisimos y queremos y vivimos eternamente. Por ahí yo sé que no te llevas bien con Carrió, me parece que siguen ahí medio. Pero sentada ahí me dijo algo que me recontra, yo que soy agnóstico, me entusiasmó un montón, que me dijo, nos encontramos en los bares del cielo. Y me dijo que me gustó ir a tomar unos vinos a los bares del cielo, ¿no? Puede ser que nos encontremos en los bares del cielo y que Carrió sea mucho más respetuosa. ¿Se perdona lo que dijo de vos? Sí, yo no tengo problema, yo no soy nadie para perdonar, pero me parece que la descalificación permanente y las cosas que se dicen no son gratuitas. No son gratuitas y no contribuyen a nada, sobre todo cuando son falsas. ¿Con quién tomas un vino de la clase dirigente que no piensa como vos? Es decir, está en la oposición, pero con este me tomo un vino. No tengo problema con nadie yo. Al contrario, a veces quisiera encontrar aquellos que piensan tan diferente para ver si me convencen, si yo estoy equivocado o no. No tengo problema con nadie. Me gustó verte. Gracias. Lo mismo, Luis, gracias a vos.